Muy bien. Ahora dice, José continúa bajo el plan de Dios, es el primer punto, y el versículo primero, si se acuerdan, dice que aconteció que después de estas cosas que el copero del rey de Egipto, el panadero, y el panadero delinquieron. Y esta es una situación muy fuerte porque parece, aunque no se nos dice cuál fue la ofensa, pues hubo una situación que fue un poquito difícil, ¿no? Entonces, pero esta palabra de aconteció me gusta porque nos da una idea de que hubo un tiempo de espera. Un tiempo de espera donde realmente José estaba siendo probado, tenía que esperar. Y a veces en nuestras vidas es eso. A veces el tiempo de espera no nos gusta. Déjeme decirle que yo soy tipo McDonald's. Yo quiero las cosas ya. Y ahora sí que estamos mal acostumbrados, o yo estoy mal acostumbrado a tener tipo McDonald's. Yo quiero las respuestas y los resultados ya. Cuando no suceden, me desespero. Pero aquí Dios dice no, hay un tiempo de espera. José es encarcelado y vemos que realmente pues él está ahí justamente como esperando el momento en que Dios está fraguando todo este plan, desarrollando todo este plan con José para llevarlo a un lugar de eminencia, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran el copero y el panadero? Eran funcionarios muy importantes dentro del imperio o del gobierno de Egipto, dentro del Egipto mismo. Era responsable de la comida y la bebida del rey. Porque estas personas, el rey dependía de estas personas. El rey podía ser envenenado de una u otra manera. Entonces eran gente altamente de confianza. O sea, no podía llegar cualquier panadero de la esquina a darle de comer. Ni el copero ahí de la esquinita que sabe servir, ser un buen bartender y darle de beber. No, tenía que ser alguien de confianza, completamente seguro. ¿Por qué? Porque la vida del rey podía estar en juego, su vida, ¿no? Entonces, pone de manifiesto esta responsabilidad totalmente depositada en estas personas. La mención de estos roles se nota de toda la estructura de la jerarquía de Egipto, que eran hombres totalmente seguros y de confianza, ¿no? ¿Y qué dice el término ofendieron? Dice que eran, que ofendieron o que delinquieron, como lo traduce la Reina Valera, ¿no? Sugiere que había un grave abuso de confianza, o decir que se les había pasado la mano, y el rey dice, ok, las consecuencias va a ser el encarcelamiento, y incluso podía ser la ejecución misma de los dos personajes, de los dos oficiales, que en su momento pues fue lo que sucedió con uno de ellos, ¿no? Ahora el versículo 2 dice, se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Así que el rey tenía totalmente poder absoluto sobre sus dos oficiales y realmente estos dos personajes estaban en la mano del rey. Él podía decidir ejecutarlos, mantenerlos en la cárcel, restablecerlos a su posición o de plano eliminarlos de ahí, ¿no? Y eso se ve que pues eran hombres sumamente importantes, como le dije, ¿no? Esto realmente prepara el camino de José, o sea, justamente llega donde José estaba. Y hay cosas que a veces no las entendemos, pero ese Dios llevó a estos dos personajes para un momento dado usarlos como trampolín para que José ascendiera. Y ahí lo vemos. Se enojó, y dice que Faraón incluso era considerado un dios dentro de la comunidad egipcia. Imagínense el poder que tenía, que era considerado un dios, se le adoraba como un dios. Entonces Dios usa a este evento y a estos personajes como un trampolín para poder ascender. Muy bien, dice el versículo 3, dice, y los puso en la prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde estaba José. Así es que el copero y el panadero los pone bajo el capitán de la guardia. Incluso, si se acuerdan el capítulo anterior, que dice que el jefe de la cárcel, no era el capitán de la guardia, el jefe de la cárcel, le dio toda la confiabilidad a José para que él administrara, gobernara, dirigiera, resguardara la cárcel. Entonces, a veces, no necesariamente el lugar negativo es algo malo, porque Dios lo puso ahí. Y él al final de su vida dice, ustedes no me trajeron acá cuando sus hermanos tratan de hacerse, o así que tratar de hacer las paces con José, pensando que José se iba a vengar. Y dice José, no, ustedes no me enviaron acá.
Dios me trajo acá. Dios fue el que me envió acá, no ustedes. Los usó ustedes, pero realmente Dios fue quien lo llevó allí. Y eso es lo maravilloso. Dices tú, y si vemos hacia atrás, recorremos todo el camino y decimos, Dios me ha traído aquí. Yo no pensaba estar aquí. Yo no pensaba llegar acá. Y Dios me tiene acá. Entonces vemos que realmente la soberanía de Dios es algo que realmente es difícil de comprender en su totalidad, ¿no? Ahora, ¿quién era este capitán de la guardia? Este capitán de la guardia realmente es identificado en los versículos anteriores, o en el capítulo anterior. Si usted ve el versículo 39, capítulo 39, versículo 1, habla de Potifar. Bueno, justamente es él, el capitán de la guardia. O sea, era alguien de que ya José conocía, era alguien de confianza, y Dios lo pone ahí. Y dice, así que vemos la conexión, la continuidad de la historia de José y el cuidado de la providencia de Dios que permanece bajo la supervisión de alguien que él ya conoce. Ya conoce. Entonces, vemos Dios cuidando a José de una manera espectacular, ¿no? Así que la cárcel, hermano, no se convirtió simplemente en un lugar de castigo, sino que se convierte en un lugar de designación divina. Y usted podrá decir, bueno, designación divina, la cárcel. Bueno, déjeme decirle que no lo tengo realmente confirmado, pero realmente dicen que en algunos lugares en el Oriente Medio o en los países musulmanes, muchos para predicar el Evangelio, dice que se dejan atrapar por no sé, enseñando la Biblia o haciendo algo y los meten a la cárcel. Y en la cárcel aprovechan para predicar. No sé si en la cárcel les prohibirán, ya no, ¿dónde los pueden matar? A menos que los ejecuten, ¿no? Pues realmente es algo sumamente prohibido y puede ser también algo que corre en riesgo la vida de las personas, ¿no? Pero es algo que sucede, ¿no? Entonces la cárcel no es simplemente un lugar de castigo, es un lugar de que Dios designó para que tuviera a José en ese lugar, ¿no? Así que la presencia de José vemos que pues está bajo la presencia o la ayuda de este Potifar, ¿no? Entonces vemos que realmente es orquestada por Dios, lo que le permite interpretar los sueños, ¿no? O sea, se va dando todas las etapas, momento tras momento, vemos cómo Dios va haciendo las cosas de una manera que a lo mejor José decía, bueno, ¿y ahora para dónde le doy, no? ¿Para dónde voy? Y a lo mejor él no entendía muchas cosas, pero Dios dice que estaba con él. Dios estaba fraguando y dándole orden a todo ese evento, ¿no? Muy bien. Dice, el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y a él le servía, y estuvieron días en la prisión. Responsabilidad de José. Realmente indica un nivel de confianza que le fue dado a José. El papel de Potifar como capitán de la guardia sugiere que era muy responsable en la seguridad y en los intereses de Faraón, ¿no? Realmente, pues eran presos muy importantes, no los ponían como presos comunes. Se ve que eran personas, presos de mayor importancia y que estaban bajo el cuidado de Potifar y bajo la corte real misma, ¿no? O sea, y vemos en esta parte que dice que encargó de ellos a José y él les servía y estuvieron días. Otra vez, estuvieron días. O sea, algún tiempo. Un periodo de espera e incertidumbre. Y que es una experiencia común realmente en muchas figuras bíblicas. Usted puede ver a través de la historia del Antiguo Testamento que hay muchos que esperaron. ¿Cuánto esperó Abraham para tener un hijo? ¿20 años? ¿Cuánto esperó Isaac para casarse y tener familia? ¿Cuánto esperó Ana? O sea, la espera es parte de un patrón bíblico a través de la Escritura. Incluso en nuestras vidas también. Como le digo, a mí no me gusta esperar. Yo soy muy inquieto, muy desesperado de repente. Pero dice, espera, espera, espera. Y el que espera, desespera. Entonces, realmente, yo creo que usted y yo sabemos que estamos a veces en esas situaciones y no nos gusta esperar porque queremos ver resultados. Es incierto el saber qué va a pasar, qué va a pasar. Y el saber que no sabemos nada de qué es lo que va a pasar es lo que más nos inquieta, ¿no? Entonces, vemos cómo Dios realmente usa eso. Estoy tratando de encontrar mi icono por acá. A ver, ¿dónde está?
Dice, este periodo de espera es significativo y prepara el escenario justamente para el desarrollo y la continuidad del plan de Dios en los sueños y en la interpretación de lo que realmente José estaba por vivir, ¿no? O lo que ya estaba viviendo, ¿no? También refleja la paciencia y la resistencia. Digo, otra vez la paciencia, y resiste, paciencia. ¿Y recuerdan lo que dice Santiago? Que la prueba de vuestra fe produce paciencia y la paciencia nos lleva a otra etapa. Dice que nos lleva a la madurez, pero no nos gusta. Somos muy impacientes, somos muy inquietos. David, incluso cuando fue perseguido por Saúl, dice, o por Absalón, él tuvo que esperar. O sea, dice, él tuvo la oportunidad de ejecutar a Saúl muchas veces, pero dice, David no, es Dios quien lo va a hacer, yo no tengo por qué intervenir. Y vemos realmente lo que Dios hace de una manera extraordinaria. Muy bien. Dice, José observa y se preocupa, ofrece ayuda al copero y al panadero. Al leer el versículo 5, el capítulo 40 dice, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño cada uno, su propio sueño, una misma noche, cada uno con su propio significado. Así que, hermanos, estos personajes, estos funcionarios tuvieron su sueño americano, ¿no? Pero el sueño americano no parecía nada agradable porque realmente estos personajes tenían mucho miedo, muchísimo miedo. Dice, tuvieron un sueño, cada uno con su propio significado y su propio resultado, que lo vemos al final de la historia, ¿no? Y vemos que estas palabras, pues son dos palabras, ¿no? En opinión, que tiene que ver con el sueño, o en hebreo, halom, que tiene que ver con sueño o visión. ¿Por qué? Le digo, ahora sí que era parte de lo que sucedía en el Antiguo Testamento, incluso parte del Nuevo Testamento, donde Pablo tiene visiones, Pedro tiene visiones, dice que en Hechos dice que tendrán sueños y visiones, hablando de una profecía. Entonces, era parte de lo que sucedía. Dios se comunicaba por medio de los sueños, por medio de las visiones, y usted dirá, bueno, ¿y qué tal si el Señor me está hablando a mí? Bueno, pues a veces puede ser que el Señor se revele. Si el Señor tiene un plan especial para ti, seguro que te va a mostrar o te va a revelar algo especial. Pero si no es así, no creas que va a suceder algo extraordinario. Dice la palabra hebrea, ¿no? El contexto de los sueños con frecuencia es un medio por medio del cual Dios se comunica con las personas proporcionando orientación, advertencia, revelaciones sobre eventos futuros, incluso eventos futuros aterrorizadores. Si usted va a Apocalipsis, le dice a Juan, el Señor le dice, escribe todo lo que ves. Y lo que vio no fue nada, no todo fue hermoso. Hubieron cosas terribles que pasaron o que pasarán y que usted y yo debemos estar preparados. Entonces, realmente Dios se comunicaba de esa manera muy particular, ¿no? Muy bien. Dice, vino a ellos José por la mañana y los miró y aquí que estaban tristes. O sea, aquí me llama mucho la atención porque José no nada más servía, barría o hacía alguna otra cosa. Se ve que estaba al pendiente hasta del estado emocional de cada uno de los personajes, especialmente de estos dos personajes. O sea, José tenía la capacidad o la empatía, el discernimiento, tenía características de liderazgo a tal punto que él pudo interpretar, pudo ver lo que estaban sintiendo, lo que estaba percibiendo en ellos. Y a veces necesitamos ese tipo de personas, ¿no? Que son muy observadoras y pueden detectar cuando alguien está sufriendo, cuando alguien está pasando una situación crítica. Y él simplemente dice, vino, los miró y vio que estaban tristes. O sea, realmente el estado emocional de estas personas, ver la incertidumbre, el miedo que estaban experimentando como personas que no tenían esperanza, porque sabía que la vida estaba en las manos del rey. Y como creyentes, creo que también a veces hay cierta incertidumbre en nosotros y necesitamos ver, necesitamos observar a las personas, cómo se comportan, qué están viviendo.
Y vamos más adelante y vamos a encontrar que realmente también José preguntó. Así que vemos la compasión de José por estos personajes. Y nos figura de alguna manera a Cristo, que tuvo compasión por los atribulados y que en un momento es el último intérprete de los corazones humanos. Y es lo que vemos en Hebreos, cuando dice que es el último, es el que habló por muchas maneras y hoy nos habla por medio de Jesucristo. Entonces, eso es algo que realmente vemos la soberanía de Dios en la vida de José. No descuida su responsabilidad, su servicio y atiende a estos personajes, ¿no? Muy bien. En el versículo 7 dice, y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? La pregunta realmente revela una naturaleza compasiva de José y sus cualidades de liderazgo. A veces nosotros podemos observar que él está sufriendo, pero no preguntamos, ni nos acercamos. Y a veces no nos interesamos. Si yo veo a alguien, si vemos a alguien, deberíamos hacer eso, preguntar. O a menos que usted sea divino, sepa lo que le pasa a la persona. Pero Dios sí quiere que preguntemos. Preguntó, esto refleja realmente el carácter de Cristo, que a pesar de su propio sufrimiento, realmente José mostró compasión, ¿no?, con los que le rodeaban. ¿Se interesa usted por la vida de su hermano? ¿Le mira, le pregunta, actúa, hace cierto? Es interesante, a veces cuando llegan personas nuevas, lo hemos experimentado, digo por ejemplo propia, le hacemos una o dos preguntitas y a veces la persona se suelta. Yo nada más le pregunté cómo estaba y me contó toda la historia de su vida. Esta persona venía cargada, triste, y quería compartir con alguien su carga, su lucha. Pero si usted no tiene un corazón, un oído dispuesto a escuchar, no va a poder ser útil ni ayudar en nada. Por eso es bueno preguntar. Algunos a lo mejor dirán que está bien todo, pero hay otros le van a soltar toda la sopa. No, y lo que la persona no quiere a veces es que usted le solucione el problema. Ella quiere que le escuche, que ore por ella. Y le aseguro que esa persona se va a ir más tranquila, más relajada. Pero si usted no hace eso y se interesa nada más por sí mismo, pues usted ya vino, cantó, oró, escuchó y se fue. Yo creo que José en este sentido, él preguntó, ¿no? Se preocupó por estos oficiales porque él les dice, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Realmente, ¿qué sucede con ustedes hoy, no? O sea, se interesó. José no vio, yo estoy en esta cárcel sufriendo y tener con misericordia del mismo, ¿no? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué el Señor me tiene aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y le aseguro que usted y yo a veces somos así. Sí, Señor, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? ¿Sabe lo que dice Romanos? Romanos 8:28. Todos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y cuando dice todas, son todas, ¿verdad? Cuando usted escucha a veces a las personas dar gracias a Dios, ¿qué es lo que normalmente usted escucha dar gracias a Dios? Gracias al Señor porque me bendijo con buen trabajo, mis hijos son unos profesionales, me fui de vacaciones, y saca todo lo hermoso. Y qué bueno. Pero cuando usted ha escuchado dar la gracia a Dios, gracias Señor porque esta semana me fue de la patada, me fue mal. Es raro escuchar hasta decir, oye, eso suena a masoquismo, ¿no? Como que me deleito en el dolor. Pero es raro escuchar a las personas decir, gracias Señor. Yo le puedo decir, gracias Señor porque me han asaltado 3 veces, me han extorsionado, me robaron. A ver, espérate, no, eso está mal, no sé qué manera de pensar es esa. Pero dice Pablo en Romanos, den gracias en todo, ¿no? Y cuando dice todo, es todo. Dice que Dios dispone las cosas para bien. Y cuando Él se dispone, la misma palabra dice, en su original dice que es sinerges, que donde viene la palabra sinergia. O sea que las cosas se complementan de tal manera que funcionan y que Dios las usa para el bien de las personas, para el bien de los hijos de Dios. Pero no nos gusta. Las cosas malas que nos pasan no nos gustan.
Yo déjeme decirle que si yo le puedo dar la vuelta al problema, se la doy. Y Dios me dice, no, vas a pasar por él. Vas a pasar por él y necesito que lo vivas tú mismo. Y así, ¿de qué me va a servir, Señor? Bueno, ¿no sabes que los que vienen atrás también van a experimentar algo parecido? Y tú les puedes ayudar. Y puedes darle esperanza y confianza de que realmente ellos van a poder salir adelante. Entonces, realmente, esa parte creo que no la vemos. No la vemos y a veces no la compartimos, no lo decimos. ¿Por qué? Porque no es nada grato, no es nada agradable. Y eso es, ¿no? Entonces, José preguntó, vio los rostros abatidos de esas personas que estaban preocupados por sus sueños, se veían totalmente. Recuerden que no sé si lo recuerda, pero realmente para los egipcios los sueños, las visiones, eran sumamente importantes para ellos. Porque para ellos eran presagios, podían considerarse como mensajes divinos. Por eso tenían magos, astrólogos, toda la mantra ahí de los ólogos. O sea, tenían mucha gente donde realmente practicaba y era una práctica común dentro de la comunidad egipcia. Así es que ahí está. Dios prepara el escenario, ve los rostros abatidos, pregunta, prepara el escenario y sigue la historia de José abarcando y mostrando realmente la fidelidad de Dios en la vida de José. José confiando en el Señor, haciendo sus tareas, no descuida esa parte y es lo que debemos hacer. Dice, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Entonces los sueños, hermanos, necesitan ser interpretados. A veces, a lo mejor escuché una historia una vez, no sé si será cierto o no. Dice que llegó el joven con su futuro suegro y le dijo, suegro, he soñado que me voy a casar con su hija y que voy a tener 3 hijos y que vamos a vivir acá y que voy a trabajar acá. Y el suegro lo vuelve a ver y le dice, ¿de eso se dijo el Señor? Sí. Pues qué bueno para ti, porque a mí no me ha dicho nada. Entonces a veces podemos imaginarnos cosas que no son, ¿no? Entonces realmente las interpretaciones vienen de Dios. En la cultura egipcia, los intérpretes profesionales eran comunes. O sea, era un trabajo de ellos, ¿no? Entonces era parte de lo que hacían. A menudo servían en la corte real. La declaración del copero y el panadero pone de manifiesto el aislamiento y la ausencia de estos personajes en la cárcel. No había, ¿y ahora quién nos ayuda? Tuvimos este sueño y ahora ¿quién lo interpreta? Y parece como que José ya había experimentado eso y José pues dice, bueno, pues no son de Dios las interpretaciones, cuéntenmelo, díganme, ¿qué pasa, no? Échenme la sopa. Y él escuchó, ¿no? Y prepara otra vez el escenario. ¿Se da cuenta? Dios va preparando el escenario para un momento dado usar estos personajes como trampolín para llegar donde Dios los puso, ¿no? En ese momento, pues subraya las limitaciones de la sabiduría humana y le da la prioridad a la sabiduría de Dios. Donde Dios realmente es quien interpreta los sueños, quien da la interpretación, ¿no? ¿Se acuerda en Daniel 4:9? Dice justamente cuando Nabucodonosor tiene sueño con un gran árbol. Y dice así, 4:9 dice, oh Belsasar, jefe de los magos, sé que el espíritu de los dioses santos está en ti y que no hay misterio que te desconcierte. Así que explícame las visiones que vi en mi sueño y su interpretación. ¿Se da cuenta? Se lo vuelvo a leer. Sé que el espíritu de los dioses santos está en ti. Ellos creían en multitudes de dioses. Está en ti y no hay misterio que te desconcierte. Así que explícame las visiones que vi en mi sueño y su interpretación. O sea, ya había intentado todo José, Nabucodonosor, ¿no? Había recurrido a toda la creminata de los magos, astrólogos, todos los chamanes, los que habían ahí, y ninguno pudo interpretar su sueño. Y es justamente lo que va a pasar con José. Justamente lo que va a pasar con José, donde realmente él va a mostrar las interpretaciones de Faraón, ¿no? Muy bien. Dice,
¿acaso las interpretaciones no pertenecen a Dios? La pregunta enfatiza la soberanía de Dios sobre todas las cosas, incluyendo los misterios de los sueños. Una declaración de monoteísmo en una cultura politeísta, que realmente él viene o proviene del único Dios verdadero, lo que es la interpretación, ¿no? Ahora, esto presagia realmente el papel de José como una figura, un profeta, ¿no? Porque realmente él va a decir lo que va a pasar, a través de quien Dios revela sus planes, tanto en el mensaje como en la interpretación misma, ¿no? Ahora, José usa su don, y creo que Dios nos ha dado dones. A cada uno de nosotros como creyentes nos ha dado dones y quiere que los usemos. Y a veces los guardamos. Están tan guardaditos que nunca los hemos usado, tienen hasta brillo. Es como cuando la Biblia usted dice, tengo con ella, pero nunca la abrí. Nunca la vi. Entonces, ahí vemos, ¿no? Pablo tuvo visiones. Como le digo, en el Nuevo Testamento muchos personajes tuvieron también visiones, y creo que Dios sí se puede revelar en visiones, se puede revelar en un sueño, pero tiene que ser algo muy especial, algo que realmente Dios tiene preparado. He escuchado incluso testimonios, personas que nunca escucharon el Evangelio y que por medio de un sueño tuvieron una visión en el sueño y se convirtieron al Evangelio. Pues dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero dice, bueno, ¿Dios lo puede hacer? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero no es la práctica, no es lo común, no es lo que se espera, porque ya tenemos una revelación dada, ¿no? Muy bien. Dice en Números 12:6, dice, él dijo, oíd ahora mis palabras, si hay un profeta entre vosotros, yo el Señor me revelaré a él en visión, le hablaré en un sueño. Ahí está. Entonces, el Señor le habla y el Señor mismo también le da esa revelación para que lo interprete, ¿no? Dice, José escuche e interprete el sueño del copero, y aquí vemos el pasaje del 9 al 13, vamos a ver los 3 versículos. Dice, entonces el jefe de los coperos contó sus sueños a José y le dijo, yo soñaba que veía delante de mí y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano. Y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. O sea, sí, José se ve que ya algo había hecho por ahí que para que realmente se expusiera y dijera, bueno, cuéntamelo, de Dios son las interpretaciones, yo les voy a ayudar. Incluso en la cárcel, Dios está obrando en la vida de José. Confía en el plan de Dios en las circunstancias incluso más terribles y adversas que pudiera estar viviendo. En el Antiguo Testamento, Dios a menudo usaba los sueños para revelar su voluntad, y es lo que vemos. Si usted ve a través de la historia, con José, con Jacob, con Daniel, con muchos personajes a través de la Biblia, Dios les habló por sueño, ¿no? Aunque no recibe usted sueños divinos, hoy en día todavía se comunica a través de su palabra y su Espíritu Santo, y dice que Cristo fue la última revelación. Entonces, creo que eso es lo que necesitamos ahorita. Si cree que Dios le puede hablar un sueño, pues qué bueno, pero si ya Dios le reveló algo, está escrito, úselo, ¿no? Es interesante porque estaba leyendo, bueno, no lo leí, realmente vi como el comentario en corto, que dice que Freud, que habla respecto a los sueños, un libro de interpretación de sueños, él dice que muchos de esos sueños son pensamientos y deseos reprimidos. O sea, si usted tuvo un deseo ahí que nunca logró cumplir, es con lo que va a soñar. Entonces es parte de lo que él interpreta. Incluso hay un libro que él escribió que justamente es ese. Él dice la interpretación de los sueños de Freud. El libro de las interpretaciones de los sueños. Entonces es interesante que él dice eso. Dice, entonces muchos de mis sueños son deseos reprimidos que no pude cumplir y están ahí flotando, y en mis sueños si los veo y los deseo y se ve bien bonito y bien agradable y bien placenteros. Entonces realmente no es algo que Dios me está revelando. Por lo menos eso es lo que dice Freud, ¿no? Pero Dios se comunica de una manera muy distinta, ¿no? Dice, José escucha e interpreta el sueño del copero. José reconoce que es un don que proviene de Dios.
atribuye su capacidad de interpretar a la revelación divina, demuestra la fidelidad y la confianza de José en Dios, incluso estando encarcelados, y esperanza en el tiempo de Dios. Y eso es, hermano, esperanza en el tiempo de Dios. Recuerden que ya José ya llevaba 10 añitos, por lo menos, guardado como esclavo, vendido, esclavo, ahora encarcelado. Y el Señor lo está preparando para tomar un rol importante. Podemos confiar en el tiempo perfecto de Dios en nuestras vidas, incluso cuando enfrentamos circunstancias adversas e incertidumbre. ¿Realmente podremos esperar ese tiempo perfecto? Pero es lo que Dios hace, es lo que ha hecho Dios a través de la historia. Entonces, no se sorprenda si algo no le pasa a usted, si algo no está sucediendo. Es porque Dios está formando el carácter de Cristo en usted y quiere darle esperanza y darle algo mucho mejor, ¿no? Dice, la frase dentro de 3 días es interesante. Dice, al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza, te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero, ¿no? La frase esta de 3 días es interesante porque habla de tiempos específicos inminentes, algo que va a pasar, que no se va a quedar ahí. Y es parte de las narraciones bíblicas. Si usted ve Jonás, ¿cuántos días estuvo? 3 días. Señor en la tumba. ¿Cuánto fue el tiempo de ministerio del Señor Jesús? 3 años. ¿Cuántas tentaciones tuvo? 3. Entonces, como que, ¿cuántas personas son? 3. Entonces, como que el número 3, a ver, cuando salga de acá voy a ir a jugar el número 3, a la lotería. O sea, era parte de lo que Dios hacía y lo que pues manifestaba como algo divino, algo que realmente es una intervención divina donde vemos que el 3 se repite. Incluso si usted se da cuenta, yo no sé si me puse a pensar, y bueno, ¿por qué decimos, dice, a la tercera es la vencida? A la tercera es la vencida. Bueno, como que tiene alguna conexión con eso, a lo mejor un número de victoria, que la tercera es la victoria. No sé, pero es interesante que usamos esa expresión, ¿no? Entonces, el faraón levantará tu cabeza, ese levantará, es una expresión idiomática que significa restituirlo a su posición. Y en la antigua cultura egipcia, la autoridad absoluta y decisiones se consideran divinamente ejecutadas por faraón, ¿no? Esta frase presagia la restitución del copero y desafortunadamente el destino del panadero pues es catastrófico, ¿no? Nada alentador, ¿no? José tiene expectativa en la persona equivocada. Si se dan cuenta, es como que hace una pausa. José viene bien y en este momento, cuando ya interpreta el sueño del copero, le dice: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiste en el mal. O sea, no entiendo por qué estoy acá. Ayúdame, ¿no? Todavía no sé la razón, pues no he hecho nada, o sea, estoy acá y no sé dónde voy a terminar, ¿no? Todavía José estaba esperando y decía que Dios estaba con él, pero realmente muchas cosas él no las veía. Dijo, bueno, esta es mi oportunidad de usar este personaje como un trampolín para que abogue por mí ante el faraón. Es interesante porque en el contexto por lo menos de los egipcios, era común tener buenas conexiones. Parece como que es algo de la vida real hoy, ¿verdad? Se parece. Si usted no tiene buenas conexiones, no llega ni a la esquina, ¿no? Le pueden dar vueltas y vueltas y vueltas, pero si tiene una conexión, entra en minutos. Entonces, se ve que era parte importante en la historia, ¿no? Dice Jeremías 29:11, dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Eso está en Jeremías 29:11, ¿no? Darles un futuro y una esperanza. Y eso es lo que hacemos de ello. Tenemos una esperanza de que un día el Señor vendrá, que un día el Señor nos arrebatará, que un día el Señor nos llevará con su presencia, ¿no? Y moraremos con Él por siempre. Es un futuro y una esperanza, ¿no? Entonces, también en el contexto de los israelitas, vemos que Dios tiene el control sobre toda la historia y dice, cuando dice, declara el Señor planes de bienestar, esto es enfático, porque dice, el futuro y la promesa de Dios es algo que
algo seguro, es cierto, es segurísimo que va a pasar. Y creo que eso es lo que nuestra fe es donde se debe anclar. Que si Dios dijo algo que va a hacer, lo va a hacer. Puede ser que usted lo vea, que yo lo vea, tal vez, probablemente no. Recuerde que los grandes hombres de fe, ¿qué dijeron? Se murieron sin ver la tierra, la vieron de lejos y muchos ni la vieron. Pero murieron en fe, confiando en que realmente se iba a lograr eso, que esa victoria se iba a tomar. Y le digo, usted a lo mejor no va a ver muchas cosas. A lo mejor su siguiente generación la verá. Pero vemos cómo Dios trabaja muy distinto a lo que usted y yo hacemos, ¿no? Así que es un tema que resuena en toda la Escritura, señalando la esperanza última que se encuentra en Jesucristo, que es el plan redentor de Dios de la humanidad, ¿no? O para la humanidad, ¿no? Vemos un José esperanzado en una persona. Es justamente, dice, acuérdate de mí, ¿no? Acuérdate de mí. No te olvides. Menciónale al faraón, por favor, que me saque de acá, ¿no? Y sí, buscaba el favor, de alguna manera, la ayuda para que lo sacaran de ahí, ¿no? Dice, José escucha e interpreta el sueño del panadero. Y aquí vemos el resultado del panadero. Dice, viendo el jefe del panadero que había interpretado para bien, dijo José, también yo soñé. Yo también soñé. Yo creo que ese pobre panadero se emocionó. Dijo, si a él le dijo bien cosas, seguro que a mí también. Por eso le digo, a veces, si usted quiere saber su sueño, lo que le va a pasar en el futuro, yo no se lo aconsejaría. Porque a mí no me gustaría saber. A mí no me gustaría saber qué me va a pasar el próximo año. Ya me han pasado muchas cosas. Digo, si hubiera sabido que me iba a pasar eso, no me meto ahí. Pero me pasó. Pero recuerde, Dios tiene el control. Dios está ahí, ¿no? Dice, también yo soñé y veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves la comían desde el canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, ¿qué es? Esta es su interpretación. Las 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu cuerpo. ¿Qué tal tu sueño? Yo no sé si el panadero lo hubiera agarrado a golpe al José ahí. Dice, ¿para qué me dices esto? No nos dice nada. Pero realmente lo que le aburrió, lo que le dijo, no fue nada alentador. Yo creo que el panadero se hubiera arrepentido. Dice, ¿para qué pregunté? Por andar de preguntón. Pero eso era lo que Dios tenía para él. Y a veces no nos gusta. Cuando alguien nos revela una mala noticia, dice, ¿para qué me la dijo? Mejor no me hubiera dicho. Estaba mejor, a veces mejor no enterarse y dejar que el Señor siga su curso, siga su plan. Pero eso es lo que vemos, ¿no? Al final realmente fue un resultado desastroso. Vemos un paralelismo de 2 personas con distintos finales. Y déjeme decirle que también hay 2 finales distintos. Un final distinto para los creyentes y para el no creyente. Si quiere que yo le revele y le interprete su vida, si usted no es creyente, el final no va a ser nada feliz. Dice que un infierno nos espera, que un lago de fuego nos espera. Entonces, aquí está. Entonces realmente hay dos resultados finales totalmente distintos. Y Dios lo puede llevar ahí. Si usted no reconoce a Cristo como Señor y Salvador, su destino, su final va a ser ahí. No espere a que realmente suceda algo así. Dé ese paso de fe confiando que el Señor puede liberarlo y salvarlo, ¿no? Dios ejecuta lo revelado a José. Dice, al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en la mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Ahí está. El final de los tiempos, Dios ejecutará su juicio contra las naciones, contra todo aquello que realmente rechace su nombre, ¿no? Hoy es día de salvación. 2 Corintios 6, 2 dice, porque Él dice, el tiempo de gracia te escuché y en el día de salvación te ayudé. He aquí ahora es el tiempo del favor, ahora es el día de salvación.
No esperes para mañana, porque mañana puede ser muy tarde. Hoy es el día de salvación. Isaías 55:6 dice: buscad al Señor mientras pueda ser hallado, invócalo mientras está cercano. Entonces el Señor está llamando, ¿no? Está llamando. Pues la gente se hace oído sordo, piensa que no le va a pasar nada y que son invencibles. Pero el resultado final son dos. Para el creyente, una vida con Cristo, una vida eterna, el Señor dijo: voy a preparar lugares para vosotros, para que donde yo esté, también ustedes estén. Pero dice, para el no creyente, la triste realidad es otra. Es otra. Así que, hoy es día. José es olvidado por su copero. Dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. No se acordó. Es un hecho de que no recordara, pone en relieve, si usted se da cuenta, pone en relieve la ingratitud humana. Esto es interesante. José le ayudó. Pero claro, también era parte de la intervención de Dios. Dios tenía un plan distinto. Pero aquí vemos la ingratitud humana. Y estoy seguro que a usted y yo, algo nos ha pasado por ahí, que usted ayudó a alguien y la persona ni las gracias les dio. Y uno se queda como que le duele hasta el estómago, ¿no? Cuando vemos la ingratitud de las personas, pero vemos la fidelidad y la omnisciencia de Dios. Dice, este olvido sirve como una prueba de fe y paciencia en José, ya que permanece en prisión a pesar de que interpretó para bien. Esta persona se olvidó, sirvió copa nuevamente, hasta después de 2 años, en el siguiente capítulo. Ay, sí, yo me acordé que había un hebreo allí, ¿no?, que interpretaba. Yo creo que él puede ayudar a Faraón cuando ya recurrió a todos los magos. Entonces realmente es triste que realmente las personas, cuando usted les ayuda, de repente no son agradecidas. Yo creo que es algo básico que cada uno de nosotros tenemos que tener, ser agradecidos. Si el Señor me salvó, sea agradecido. Si el Señor lo tiene acá, sea agradecido. Si alguien le brindó una mano, sea agradecido. O sea, es un elemento básico que todos debemos saber, desde el más chiquito hasta el más grandote. Entonces, la frase dice, no se acordó de José, sino que le olvidó. Enfatiza el abandono completo que experimentó José a pesar de su servicio al copero. Y como parte del plan providencial de Dios, ya que prepara el escenario para el eventual ascenso, ¿no? Y sí, eso es justamente como termina el capítulo 40, ¿no? Con un olvido. José continúa en la cárcel, uno libre y el otro ahorcado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos concluir? Bueno, hay cosas ahí, ¿no?, que podemos concluir. Que Dios, realmente José continuó bajo el plan de Dios. José se observó, se preocupó, ayudó. José escuchó e interpretó los sueños, estuvo dispuesto a ayudar, ¿no? Vemos que Dios ejecutó lo revelado, ¿sí? José fue olvidado por el copero, no se acordó al final. Entonces, es parte de lo que realmente el capítulo 40 nos revela o nos muestra, ¿no? Ahora, ¿cómo nos puede servir a nosotros, no? Bueno, recuerda que Dios va a continuar con su plan y propósito en tu vida. Puede ser que en el plan y propósito de tu vida tenga algo que no te va a agradar, pero recuerda, hay una esperanza. El Señor está formando el carácter de Cristo en ti y en mí. Va a haber cosas que no te van a agradar, otras sí. Entonces, creo que Dios quiere eso, ¿no? Dios quiere que nos preocupemos y nos ayudemos unos a otros. Para eso somos una comunidad, para ayudarnos, estimularnos al amor y a las buenas obras, dice el Señor, ¿no? Pero a veces es lo menos que hacemos. Dice, Dios espera que mostremos su revelación tanto a creyentes como no creyentes. Tú tienes esta revelación, yo la tengo. Si alguien te pregunta, da respuesta. Muéstrale la revelación, muéstrale las escrituras. ¿Qué es lo que dice el Señor a través de ella, no? Dios quiere que no pongas tus expectativas en los hombres. En el Antiguo Testamento hay un pasaje muy duro y estoy seguro que lo sabe, ¿no? Maldito el hombre que confía en el hombre. No pongas tus expectativas en mí porque te voy a fallar. Te va a ir de la patada. Ponlas tus ojos en Cristo, el autor y revelador, y autor y consumador de la fe.
En Él es donde debes poner tu vista, tus ojos. Ahí está. Dios quiere cumplir y ejecutar su propósito en tu vida y en la mía. Y sí lo va a hacer. No solamente quiere, lo va a hacer. Entonces, pon tus ojos en Cristo, no en los hombres. Ellos te fallarán, fallaremos. Jeremías otra vez dice: maldito el hombre que confía en los hombres. Dios es soberano, hermano, y cumple su propósito en tu vida y en la mía, ¿no? Y este pasaje, el que le dije, ¿no? Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ti o para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darle su futuro y una esperanza. Eso es. A lo mejor en el camino hay piedras, espinas, sangre, todo, pero el final dice que es un plan de bienestar, que a veces el plan de bienestar que usted tenemos, el contexto que tenemos de plan de bienestar para usted y yo, es distinto a lo que el Señor tiene. Pero eso es. Dice, yo tengo buenos planes y es seguro. Ténganlo por seguro que esté bien. Y eso le va a dar una esperanza y un futuro. No crea que el futuro está acá en sus cosas que usted tiene, en las que yo tengo. No, eso es algo pasajero, temporal, que se queda ahí atrás. No pierda la esperanza. Confíe en el Señor. José se mantuvo de principio a fin. Recuerda hasta dónde lo llevó. Y el Señor tiene planes para usted y para mí. Confíe en el Señor, tenga esperanza. Voy a invitarle a que se pongan de pie, vamos a orar y terminamos.